Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Como todos los días, nuestro curso bíblico, y ahora estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 11. La mujer le dijo: Jesús, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacarás esa agua viva? Bueno, esta es la conversación. Nosotros vamos a mirar un poco nuestro contexto bíblico. Este capítulo 4, sabemos que así lo llamamos, es el encuentro de Jesús con la samaritana. Aquí en este contexto bíblico tenemos la respuesta de la mujer que desciende al plano concreto y confronta la promesa con la realidad visible. Es decir, el diálogo entra en la tensión entre el símbolo y la literalidad. Es decir, el símbolo es qué significa el agua viva, qué significa el darte el agua viva, etc. Ese es el símbolo que se está utilizando, el agua. Pero aquí vamos a lo concreto. Esto entra también dentro de la ironía, el lenguaje irónico siempre de San Juan, ¿verdad? Que el Jesús, en este caso, el profeta, el personaje principal, está hablando de ciertos elementos, ciertos valores, pero el oyente, el que está escuchando, entiende de otra forma o entiende a medias, no entiende. Entonces, esta es la forma irónica, decimos nosotros, el lenguaje irónico que utiliza San Juan en su Evangelio y en muchas partes, ¿verdad? Y ya estamos hoy con Nicodemo, que sucedió la misma cosa, que le dice que hay que nacer de nuevo, etcétera. Entonces, entonces yo, siendo grande, tengo que volver a entrar en el seno de mi mamá y tengo que volver a nacer, ¿entendiste? O sea, el lenguaje simbólico. Sin embargo, aquí a los personajes se les hace entrar en un lenguaje así concreto, como que no entendéis, ya te cojo al tallo, un dedito de cerebro, lleva, no entendéis, guasuilo y coágina. Entonces, el agua viva, proclamada aquí por Jesús, ciertamente, pozo profundo, observado, aquí nosotros podemos entender que esta es la simbología que Jesús está queriendo transmitir. La fuente, la profundidad, el agua, lo que lava, lo que limpia. Pero entonces, con cosas muy concretas, cosas muy superficiales. No llega a lo profundo, a lo que se quiere transmitir con este evangelio, o sea, con esta buena nueva que Jesús le está presentando. Ahorita con el balde, con el agua. Donde con diga tú ni no es la porque ni balde ni balde vaya vivo no está vea, a muy pico no está, ande con de la balde, ¿entiendes? O sea, se quedan las cosas superficiales. A pecha de coña de pea la estilo protestante se te acuerda, ¿verdad? O sea, se te quedan, vos cuando le decís, miren allá, de mañana o mañana, a ver, la puntita de tu dedo, muy con la de mañana, miren allá, o mañana bebé, no. Entonces, el lenguaje simbólico de Juan es demasiado importante porque está indicando a algo más, ¿verdad? O sea, a profundizar, a mirar, a ver qué es lo que encontramos en el más allá. Y así es la Biblia. La Biblia tiene un lenguaje simbólico, pero tremendo, ¿verdad? Y sin embargo, como está diciendo la secta, los protestantes quedan muchos. ¿Dónde está que Jesús reza el Santo Rosario? Ahí también. ¿Dónde está en la Biblia que aparece que hay que rezar el Rosario? ¿Entendiste? Y así cosas que quedan entonces en ese lenguaje mucho más profundo de lo que el Evangelio te quiere mostrar. Daña entendéis. Ya está con las cositas superficiales. Hay que mirar mucho más allá. Hay que tener una cuarta de tu nariz y ya que se mala esa abuela. Entonces, este es el sentido y esto es lo que nosotros tenemos que buscar. Aquí nosotros tenemos otro elemento también y resuena mucho la palabra batés. Batés, que significa profundo, lo más profundo dentro de la presencia del hombre. Y hay otro también que es el frear, que quiere decir el pozo que es excavado, el pozo que llega a lo más profundo. En hebreo eso se dice be'er teológicamente. La objeción no es incredulidad, sino que es comprensión inicial que aún mide la promesa con instrumentos humanos. Entonces, no es que no
cree, ¿verdad? No es que no cree, sino que el decir, si vos no tenés, dice la mujer, le contestó, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde tienes esa agua viva? Entonces no es una incredulidad, sino que aquí lo que se está midiendo es la promesa, pero midiendo con instrumentos humanos. De humanamente la ñañe, éramos, de indicature ya porque de erecoi, humanamente hablando. Añadego muchas veces para proponer incluso las cosas de Dios, miramos mucho en el factor humano. Hanaña mañana lleva que el que da verdaderamente la gracia es Dios. El factor entonces es el factor divino, el factor de Dios, y nos quedamos en los instrumentos humanos. Por lo tanto, la catequesis avanza cuando la razón interroga, pero sin cerrarse. La catequesis puede interrogar, puede decirte cuál es tu instrumento humano, pero para darte a entender que justamente en Nayarecoy el instrumento humano, porque esto está apuntando más al instrumento divino. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Y estamos nosotros reflexionando el Evangelio de San Juan, capítulo 4, el versículo 11. Dice, la mujer le contestó a Jesús, Señor, no tiene con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde tienes esa agua viva? Bueno, esto es el contexto histórico ahora que queremos ver, queremos estudiar. Los pozos profundos requerían ciertamente de cuerdas y cántaros para poder sacar agua y era una labor bastante costosa. El pozo y bueno, yande ya oye, yande ya verecoa que hay peisa agua menos está yo verecoa tile y pozo y nada peisa lleva. Yande balde con balde la ya yarabe digamos te jugaba en el fondo. En el sentido histórico, la observación de la mujer es técnicamente correcta, o sea, no hay ningún problema. Vaya que nos está la isla de Coino la Valde, ya upea. Pero el Evangelio muestra así cómo la revelación se enfrenta a la evidencia empírica y la supera sin negarla, es decir, siempre la observación. Y aquí pues está el lenguaje irónico siempre de San Juan. O sea, que te hace pensar primero de un aspecto de observación empírico. Ya hay señal de ya poco arego, apego cierto, de ya pues, vaya a ver donde nos está la upe moilan de balde, moilan de cuerda, vaya la lleva moilan, ya digo ya hay roldana entero lleva. Bueno, todas estas cosas son situaciones empíricas, pero todo se supera sin negar esta realidad muy humana y esta realidad técnica. Pero la fe no desprecia ninguno de estos datos, sino que, queridos amigos, siempre la fe mira de un sentido trascendente. Cuá dice otras cosas, peñan de ella evete imba pero mañana un burbeana. Pella es agüella, mira un poco herende. Ande mañana momon burbe, movola esa casa, mira ande mañana momon burbe, trasciende. ¿De qué cosa? De tu dedo. De mañana la punta del dedo. Mira un poco ande de mañana ve la iguana, no. Sino que mira un poco de mañana y te trasciende, va mucho más allá. Upea la dice. Y bueno, por eso el contexto cultural antropológico que encontramos aquí, la pericia práctica, queridos amigos, otorga también autoridad. Te da autoridad. ¿Por qué? Y porque quiere decir que yo estoy observando. Quiere decir que ella superficialmente, sí. Yo te puedo dar el agua viva de Jesús, lleva.
Si tú supieras con quién hablas, lleva, chica, tú me ende esa agua que después vos no necesitares, yo llego a vena, renojela. Pero sin embargo aquí enseguida la mujer reacciona de un sentido empírico y de observación. La mujer contestó a Jesús, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde tienes esa agua viva? Es decir, es como que te mete en un sentido de autoridad porque sos capaz de reflexionar. Remañar, entonces la pechante de o sea, tenés un sentido de autoridad. Si miramos el aspecto antropológico, el ser humano confía en lo que puede medir. Entonces yo voy a confiar en la medida en que yo puedo medir y ver, observando, landere cojena, bebe de balde, bebe de piolas y allá la gente, ahí está la cuerda. Entonces, porque empíricamente ya es agua. Entonces, tenés también vos una autoridad de decirme eso porque reguerecó el elemento y el instrumento para sacar el agua. Pero a veces nadie se va a beber. Y entonces también a mí me da autoridad la capacidad que tengo de mirar, de observar y de decir, de balde, de de promete arena. El corazón, es decir, el lev del hombre, se protege pidiendo garantías visibles. Entonces la mujer lo que está haciendo quiere una garantía. Entonces, porque moilan de balde, moilan de piola, moilan de agua. Entonces, aquí, queridos amigos, estamos revelando una antropología del control que aún no ha aprendido a recibir lo que no se maneja. Es decir, todo el control de todo lo que va sucediendo, porque me irañan de ella de coñan de pobre, diga tú la de manejar, de prometerse la etcétera, ande de coñan la imbauruna. Entonces, o sea, hay como un control, hay como una inteligencia, decíamos, como una autoridad que me da, porque se pilla paitela y coagina, va la área se mota, imagina tabana se mota, la erea vale la pena tapar en bareína, porque en el fondo de coimba de un min de erea. Eso, por ejemplo, nosotros, queridos amigos, ya del versículo 8, sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. La mujer samaritana le contestó, ¿cómo es que tú siendo judío me pides que te debe ver siendo yo una mujer samaritana? Es que los judíos no tenían trato con los samaritanos. Jesús le respondió, si conocieras, en el 10 es lo que le dice bien, el don de Dios y quién es aquel que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Apea entonces la atecundo gusta lento a cocuña porque y a la cuenta. Oye, pobre, se moilan de balde, moilan de piola, vaya enojeta. Ande prometeo usein ande me tajashela. Entonces, ya poina ya esa misma evan de la reseaina. Moto para la ya pirena. Es interesante, ¿verdad? Entonces, es para reflexionar y para entender y para darnos a entender que hay que trascender, no quedar simplemente en las cosas ahí observables. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, de Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros estudiando el Evangelio de San Juan, capítulo 4, hoy el versículo 11. La mujer le contestó a Jesús, Señor, no tiene con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde tienes esa agua viva?
Del aspecto de las claves, de las palabras, queridos amigos, que tenemos en este versículo, podemos mirar en primer lugar la palabra profundo, decíamos, lo profundo que es este pozo, le dice, ¿verdad? Y eso se dice, amok, se dice en hebreo, amok, profundo, y batis, batés, eso se dice en griego, lo profundo, batés. Indica la hondura difícil de alcanzar, el batés, difícil de alcanzar, allá al fondo, ¿verdad? Por lo tanto, de un aspecto bien exegético, la profundidad del pozo simboliza la limitación del acceso humano a la vida plena. Batés, batés. Entonces, no podemos llegar a lo profundo. ¿Por qué? Y porque somos limitados. Operar con la ñandela yeyerureta jina yepamba. El yeyerureta la ñande valdera. Hape valde upeore con abete y piola porque indica tu la valde ño vende yepamba. Echare yapota. La amoite beón agua y para que se nutra, ¿verdad? Para que pueda sacar el agua, pero allá del fondo. Echare yapota. Entonces el batés siempre significa esa profundidad y al mismo tiempo esa profundidad está queriendo decir que nosotros somos limitados a lo profundo. Y hay que tener algún instrumento, la a la vida plena, batés. Batismo, de ahí también va a venir, ¿verdad? O sea, la vida plena, la vida profunda. Ñandego ya lleva bautizaya, ya lleva sumergirse, pero allá en lo profundo. Desde el aspecto teológico, cuanto más profundo es el pozo, más clara la necesidad de un don que no dependa del esfuerzo. Cuanto más profundo. Entonces, más clara esa necesidad de ese don, de ese regalo, que no dependa de nuestro esfuerzo, ¿verdad? Porque no es mi esfuerzo, porque es mi limitación que está marcando, que es tan profundo y que yo con mis limitaciones no voy a poder hacerlo. Entonces tengo que ingeniarme, tengo que recibir ese don especial para poder zambullirme, llegar, ir al batés, es decir, ir a lo profundo. Y de un aspecto antropológico, lo profundo provoca cautela y deseo a la vez. Siempre lo que es profundo, queridos amigos. Cautela, ¿por qué? Porque ñamañamos, jupina, nañanguajeyu, vea. ¿Cómo será que voy a llegar allá a lo más profundo? Pero al mismo tiempo, queridos amigos, es el deseo, ¿verdad?, del alma. Es el preguntarse continuamente sobre el más allá. ¿Qué hay allá en esa profundidad del pozo, del batés? Bueno, esta palabra es interesante. Y luego, la palabra sacar, porque esta es la idea principal subrayada en este versículo, el sacar. Y esto se dice dalá. Dalá en hebreo, sacar, y por otra parte, antleo, que significa también extraer, pero extraer con instrumento. La palabra o el verbo en griego cuando utiliza el antleo quiere decir directamente extraer, pero extraer con algún instrumento. No es que estoy extrayendo así simplemente sin necesitar instrumento. Tener algún instrumento que me ayude para que yo pueda extraer. Y eso se dice en griego entonces antleo. Desde el aspecto exegético, la mujer subraya la mediación técnica que falta. Es muy importante tener en cuenta esto, porque Jesús le dice simplemente y le promete, ¿verdad? El agua, en el 10 decía eso. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Entonces la respuesta de la mujer, mirando un poco el aspecto exegético, la mediación técnica es una cuestión de vida o muerte, porque sin la mediación técnica no iba a poder nadie sacar el agua. O sea que hay que tenerla de jarromí, hay que tenerla de latamí, hay que tenerla de balde. La arena es aguaiza, el agua que viene desde lo más profundo. Y por eso el agua viva no se saca, queridos amigos, sino que se recibe. Por eso estábamos y decíamos que el sacar, el extraer, el antleo
significa extraer con un instrumento. Y cuando yo utilizo un instrumento, quiere decir que ese es un don, ese es un regalo. Va más allá de mis mismas posibilidades. La señor peándica tuya no es la pobre no metemos ahí el profundo del pozo. Pero el don de la inteligencia, el don de poder tener una piola, el don de poder tener un balde, entonces sheikatuta, la creatividad, el don que tenemos nosotros para dar un paso mucho más allá de nuestras limitaciones, porque nosotros en nuestras limitaciones no podríamos hacerlo. Y entonces por eso el sacar agua viva no es que se saca, sino que en realidad, queridos amigos, se está recibiendo como un don, porque a través de los instrumentos yo estoy prolongando y estoy diciendo, aquí está la gracia de Dios, aquí está el instrumento en el que Dios viene, en el que Dios se carga Él mismo, ¿verdad? A través de este instrumento para que yo pueda nutrirme de ese don, de esa agua. Pasar de extraer a recibir transforma la relación con la fuente. Extraer es por una parte, yo tengo que extraer, tengo que excavar. Sin embargo, aquí yo estoy recibiendo un don, es decir, estoy recibiendo el agua viva a través de este instrumento. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, versículo 11. Y nos dice, la mujer le contestó a Jesús, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde tienes esa agua viva? Entonces, queridos amigos, esta es la literatura y el lenguaje irónico siempre de Juan, pero que es algo más interesante todavía, porque nos da a entender que la mujer se da cuenta, es una gran observadora. O prometeu a veñan de Yaraina es velandera y cuando mandi baña monetaina, de ella veta la a llevar undo paya nunca. Entonces le interesó de cierta manera, pero tenía don, pero tenía regalo interesante de ella. La comita caria yo me eno sheupeango y utuitita. Senecotemo a ver más lleva la yu a ver ahora jágina, a ubice el lomo de la cheval de jágina. Pero dentro de esta observación, la mujer como que no es una mujer que se deja engañar o engatusar fácilmente, sino que hoy ya de que tiene una autoridad también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es capaz de mirar, de reflexionar, de ver y entonces de cuestionar. Vaya donde me eta shela irlande nego ni valde donde nego moilande piola amba echande porque coaje pugina pugo por so coina vaya no está la. Entonces ella está queriendo pasar y queriendo demostrar que es una persona que reflexiona, una persona que no se deja entonces engañar fácilmente. Entonces, ¿cuál es la enseñanza número 1, queridos amigos, de este versículo 11 del capítulo 4 de San Juan? La fe comienza con preguntas honestas. Esta es una pregunta honesta, queridos amigos, ¿verdad? O sea, entrar dentro de sí, preguntarse como hace la mujer, dialogar con la razón, muy de balde, vaya donde meta la muy de enojeta, muy coreño gatulande, porque son de Sheinba Ebe, ¿verdad? Entonces es una observación. Y así comienza, queridos amigos, nuestra propia fe. La fe comienza así. Hay que hacerse preguntas honestas. No tener miedo en preguntarse. Hay que dar razón de nuestra fe, y de San Pedro en su carta. Una segunda enseñanza es la evidencia empírica. No niega la promesa, sino que la prepara. Entonces,
el hecho de que Jesús no tenga el balde, el hecho de que Jesús no tenga la piola, la cuerda, esto no está negando la promesa. Porque él pues le dice en el versículo 10, si conocieras del don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Es decir, aquí hay una promesa, pero no por el hecho, queridos amigos, de tener una evidencia empírica, es decir, pecuña cayó mañana, esa pona y movimiento pero no métase ni balde ni piola, no hueco. Ese es el aspecto empírico de una verdad, no se niega esa verdad. Pero al mismo tiempo, queridos amigos, el hecho de que él no tenga, no demuestre que tenga un balde, es decir, esa experiencia, esa evidencia empírica, eso tampoco niega la existencia de una promesa. Esta promesa, en todo caso, viene preparada. ¿Por qué? Porque estamos utilizando simbologías. Pero para que entender la exégesis. A la exégesis, ella por ir, ella pota la hermenéutica, o pebere pillata ereta, va ego cual hice que se genera. Va eva peñan de yara la omumbe uañande a través de ese género literario. Una tercera enseñanza, queridos amigos, medirlo todo limita el don. Recibirlo ensancha la vida. Medirlo todo. O sea, necesitamos medir todo. Necesitamos tener todo bien cuadradito aquí. Pero esto, queridos amigos, lo que está haciendo es limitar el regalo. Limita el don. Porque Ñandilla de Copasea lleva todo como un cuadradito. Hay una poesía muy linda que dice, todo se mide, todo se pesa. O sea que todo es, queridos amigos, pasa por el crin de nuestra razón. Llámese para acá, cosa estilo baldosita, le ponemos límite hasta dónde llega, ¿verdad? Upea la ñana acá me la siempre oyerea y no pepe. Sin embargo, ese medir todo también limita el don, es decir, limita el regalo. Porque ya se calle explica pasé todo desde la razón. Recibirlo ensancha la vida. Pero cuando nosotros recibimos un don, un regalo, que quiere decir que está por encima de tus fuerzas, ese regalo te está enseñando a ensanchar la vida, a ser mucho más abierto. Y después del aspecto pedagógico, una cuarta enseñanza es que Jesús respeta el proceso del literal al misterio. De lo literal, es decir, de lo que se escribió ahí, ahora nosotros tenemos la capacidad de reflexionar y de entender el aspecto del misterio. Misterio. Qué lindo, queridos amigos, si verdaderamente nosotros entendemos estos elementos, ¿verdad? Y por último, como enseñanza, la quinta enseñanza, en la vida cotidiana, reconocer límites abre a nuevas fuentes. En la vida cotidiana. Reconocer nuestros límites, queridos amigos. Es decir, entonces la ya llevar un tema lleva de las cosas equivocadas o de las cosas que demuestran nuestra limitación. No, sino que cuando decimos que nuestros propios límites nos abren a nuevas fuentes, quiere decir que ese don, ese regalo, nosotros podemos recibirlo, pero reconociendo también nuestra limitación. Y entonces nos hace falta, ¿verdad?, medir todo, tenerlo todo ahí bajo control. Porque la gracia de Dios muchas veces se manifiesta de una manera totalmente inesperada. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.